Bueno, buenas tardes a todos. Bienvenidos a la sesión de hoy del curso de cálculo integral. Hoy vamos a seguir trabajando algunas aplicaciones de ecuaciones diferenciales. Y quisiera comenzar con el siguiente problema que se parece mucho a los problemas que trabajamos la clase pasada, que fue el miércoles. Este es un problema de flujo, entonces lo que vamos a hacer es más o menos usar la misma técnica de la vez pasada, que es pues leer el problema, tratar de entenderlo, de pronto hacer un dibujo, mirar cuáles son las ecuaciones y ya, ¿listo? Entonces, el problema dice lo siguiente, cierto país pequeño tiene 10.000 millones de dólares en papel moneda en circulación y cada día entran a los bancos del país 50 millones. El gobierno decide introducir una nueva moneda y pide a los bancos que reemplacen los billetes viejos por los billetes nuevos, siempre que la moneda antigua llegue a los bancos, ¿vale? Entonces acá lo que podemos, digamos, leer desde ya es que es como uno de estos casos en los que, por ejemplo, el país está cambiando la denominación vieja de billetes de 10.000, por ejemplo, por la denominación nueva de billetes de 10.000, digamos, porque eso nunca ha pasado acá en Colombia, ¿cierto? Por ningún robo que hubo en ninguna ciudad llamada Valledupar. Y entonces queremos ver como qué tan rápido la nueva moneda se va a reemplazar perdón, qué tan rápido los viejos billetes se van reemplazando por los nuevos, ¿vale? Entonces dice, sea x de t la cantidad de la nueva moneda en circulación en el tiempo t con x de 0 igual a 0. Entonces vamos a formular un modelo matemático eh, de manera que represente como el flujo de la nueva moneda en circulación y luego vamos a tratar de resolver esas ecuaciones diferenciales y lo último que hay que saber es en cuánto tiempo los nuevos billetes van a representar el 90% de la moneda en circulación. ¿Listo? Entonces escojamos nuestras variables. Nos habían dicho que X era una variable que es la cantidad de la nueva moneda en circulación, ¿vale? Entonces escribimos X es la cantidad de la nueva moneda en circulación. Y pues por las condiciones del problema, la medida que vamos a escoger es en millones de dólares, ¿cierto? Entonces millones de dólares, listo. Y T pues va a ser el tiempo. Entonces X de T sería en el tiempo T. Y el tiempo lo vamos a medir en qué unidades. Pues como están hablando de que cada día entran los bancos del país y que queremos saber en cuántos días, pues uno diría en días. ¿Listo? Ahora, con esos datos, pues ahora nos toca saber cuál es la ecuación diferencial que modela el problema. Y la ecuación diferencial es bien sencilla. Pues dx de t querría decir la cantidad, escribámosla aquí abajito, esto es la cantidad de billetes nuevos que entran al mercado, ¿cierto? Bueno, había podido escribir eso aquí arriba. Entonces, hago esto, que entra en la circulación, digámoslo así, ¿vale? En un día, ¿no? Y por las condiciones del problema, de nuevo, sabemos que esa cantidad es igual a la cantidad de billetes en denominación vieja que entrarán a los bancos. ¿Estamos de acuerdo con esa afirmación o no? Antes de continuar. O sea, esto es igual a la cantidad de billetes viejos, pues cantidad en dinero, obviamente, de billetes viejos que entraron al banco. Entonces, una de las condiciones del problema era que, pues, se iba reemplazando la nueva denominación. Entonces, como que unos billetes viejos iban llegando al banco, el banco los cambia por billetes nuevos y se supone que los pone en circulación de nuevo, ¿no? Obviamente, como les conté al principio, pues esto es un modelo súper simplificado de algo que sí pasa en la vida real y es que así es que se hace el intercambio de nueva denominación en billetes que circulen. Lo que pasa es que no es tan rápido como que entran los billetes viejos y automáticamente esos billetes viejos, la misma cantidad sale a estar en circulación con billetes nuevos, pero casi, ¿vale?
Entonces, bueno, vamos a mirar cuáles son los modelos. Y fíjense que aquí no hay ninguna restricción acerca de cómo pensar el problema. Entonces uno puede ya más o menos hacer un dibujito que podemos imaginarlo así. El modelo 1, lo vamos a llamar modelo 1. Entonces decía, hay un país pequeño, pues yo le puse el nombre de Colombia, un país que imaginario, ¿cierto? Que no existe. Eh, ese país tiene en total 10.000 millones de dólares de moneda en circulación, ¿de acuerdo? Entonces, este primer modelo pasa lo siguiente. Entonces aquí están como las personas, ¿qué pasó? Las personas que están por ahí. Y entonces, los bancos los vamos a representar como esta cajita morada. Entonces, ¿qué puede pasar? Que cada día los bancos entran 50 millones, ¿cierto? Pero entran 50 millones solo en moneda vieja. Entonces acá lo rojo va a representar la moneda vieja y lo azul va a representar la moneda nueva. ¿Listo? Entonces, digamos que el banco puede decidir que los bancos pueden decir que únicamente hasta que no se termine de hacer el cambio a la nueva moneda, solo van a recibir billetes en moneda antigua. Entonces, los 50 millones de dólares que entran a los bancos son todos en monedas antiguas. ¿Qué hace el banco? Los organiza, ¿cierto? Y el gobierno mira cuánto le entró al banco, pone eso en moneda nueva, saca esa moneda antigua de circulación, ¿cierto? Y lo que hace el banco es devolver 50 millones en moneda nueva. ¿Listo? Si eso es lo que pasa, o sea, si los bancos deciden de verdad se pone la restricción de que solamente vamos a recibir billetes viejos hasta que no hagamos los cambios, pues entonces el modelo es demasiado fácil. Porque ¿qué sería dx de t? ¿Cierto? O mejor, ¿qué sería? Sí, está bien. Dx de t es la cantidad de moneda nueva que entró, que es igual a la cantidad de moneda antigua que entró a los bancos. Pues es 50, ¿cierto? Y eso sí sale fácil, porque entonces x, pues es x de t, va a ser 50t, ¿cierto? Porque cada día que pasa, pues hay 50 millones más de moneda nueva ahí. Y esto va a tener sentido siempre que 0 sea menor o igual que t y que t sea menor o igual que, pues no sé, el número de días que necesite para, para cambiar todos los billetes, que creo que esto da 200, si no estoy mal. Si da 200, sí da 200. ¿Listo? El modelo es súper sencillo en este caso, casi que no hay que pensar nada. Sin embargo, pues esa restricción que acabamos de poner es bastante fuerte. O sea, si ustedes se ponen a pensar, bueno, ¿y qué va a pasar cuando ya haya demasiados billetes nuevos? De todas maneras, los bancos siguen sin recibir billetes viejos hasta que no se aseguren que todos los billetes se cambiaran. Y eso puede frenar un montón la economía. Entonces, esto, a pesar de que es un modelo válido, pues no es un modelo irreal, digamos, como que no nos va a servir para explicar el problema bien. Tal vez un modelo más apropiado va a ser el modelo 2, que vamos a hacer lo mismo. Entonces, de nuevo, hay un país pequeño con 10.000 millones de dólares, ese dato no se ha cambiado. Y aquí viene una cosa importante, el banco recibe 50 millones de dólares por día, o más bien los bancos. En esos billetes, pues hay billetes en denominación vieja y billetes en denominación nueva, ¿cierto? Y uno puede suponer, y eso sí es una presuposición, que hay una mezcla uniforme de billetes nuevos con billetes viejos, ¿cierto? O sea, como que en proporción, pues la cantidad de billetes nuevos que voy a recibir es 50 por X dividido 10.000, que es el total que hay, ¿vale? Entonces, ¿qué hace el banco? Pues el banco recibe todos esos billetes, los organiza, hay unos que están en vieja denominación, en nueva denominación, perdón, que son estos azules, hay unos que están en vieja denominación, que son los que el banco entra a cambiar, ¿de acuerdo? Entonces el banco suministra tantos billetes nuevos como billetes viejos que estén saliendo del mercado. Y la pregunta es saber esa cantidad morada cuánto es. Yo sé que la cantidad azul son 50 millones, porque aquí la presuposición es que todo lo que le entra al banco automáticamente va saliendo, pues va saliendo en el sentido digital, digámoslo así, como para ponerle algún nombre. ¿Sí? O sea, está en circulación, la gente lo puede usar para hacer sus compras. ¿Listo? Entonces, en este segundo modelo, digamos que la diferencia es que entra tanto monedas en vieja denominación como monedas en nueva denominación. Y la suposición que vamos a hacer, y es una suposición que uno puede refutar porque no sabemos si se cumple o no, es que la mezcla se mantiene uniforme, como que los billetes
en nueva denominación entran al mercado y se mezclan con los que ya estaban y bueno, como que todo eso es súper uniforme. En ese caso, ¿qué esperamos que pase al banco? Pues se espera que cada día entren al banco 50 millones, ¿cierto? Y de esos 50 millones, ¿cuánto es lo que se cambia? ¿Cierto? O sea, ¿cuánto hay en denominación vieja? Pues 10.000 millones, que es el total, menos X, que es la cantidad de moneda nueva que hay en total, dividido 10.000, ¿cierto? Esa fracción que está ahí está representando como la fracción, digámoslo así, de moneda vieja en circulación. En circulación. O si prefieren, digámoslo mejor, moneda vieja en circulación por $1.000.000. ¿Cierto? Miren, la nueva es X, entonces la vieja es 10.000 millones menos X, porque en principio no hemos dicho que la cantidad de dinero en el país crezca de alguna manera, ¿no? Y em, se me fue la idea. Ah, sí. Entonces, 10.000 millones en total menos X sería la cantidad vieja, la cantidad de moneda en vieja denominación que hay. Si divido eso entre 10.000 me dice cuánta moneda vieja debo esperar por cada $1.000.000. Y si entran 50 millones, pues esta es la cantidad de moneda. Y como habíamos dicho, entonces es la ecuación diferencial, pues va a estar dada por esta cosa, ¿cierto? Este dato me dice que de x de t, que es la cantidad de moneda nueva que entra, que es lo mismo que la cantidad de moneda vieja que entra a los bancos, pues va a ser 50 por 10.000 menos x dividido 10.000, o lo que es lo mismo, 10.000 menos x dividido 200, ¿cierto? Porque uno puede hacer aquí la simplificación de 50 con 10.000 y eso me da 200. Esa es la ecuación diferencial que vamos a resolver, ¿vale? Esta es la ecuación diferencial que vamos a resolver. ¿Y cuál es el problema de valor inicial? Pues el problema de valor inicial va a ser, ok, dígame cuál es la ecuación diferencial. Ahí está, de x de t es 10.000 menos x sobre 200. ¿Y cuál es el dato inicial? ¿Cuánto sería x de 0? Pues x de 0 es 0, ¿cierto? Cuando se comienzan a hacer el cambio, pues todavía no hay moneda nueva en circulación. ¿Listo? Bueno, así como pasaba con el otro ejercicio, esto se puede resolver tanto por ecuaciones como tanto por variables separables, perdón, como por ecuaciones lineales. Entonces, pues hagamos los dos como para habituarnos un poquito también a los métodos y luego continuamos. Entonces, si lo hiciéramos por variables separables, ¿cómo sería? Entonces, hagamos aquí con separables. ¿Sí me están escuchando? Creo que estoy como... Sí, profesor. Súper, es que están como muy callados. Vale, entonces, por ejemplo, podríamos hacer esto. Pasamos a dividir todo el 10.000 menos x y al otro lado dejamos pues 1 sobre 200 por dt. Así ya quedaron las variables separadas, diferenciales multiplicando, perfecto. Integramos y esto me da menos logaritmo natural de 10.000 menos x y al otro lado me da 1 sobre 200t más, uy, la t arriba, perdón, t más una constante de integración. Entonces al despejar pues me queda 10.000 menos x es igual a e a la menos 1 sobre 200t por e a la menos c, eso es en valor absoluto. El mismo truco de siempre, entonces para quitarnos el valor absoluto, lo que vamos a hacer es dejar el e a la menos 1 sobre 200t y aquí a esto le vamos a poner una constante que la vamos a llamar a mayúscula. Y para terminar de despejar, pues me queda x de t es 10.000 menos a por e a la menos 1 sobre 200t. ¿Listo? Salió. Eso si lo hubiéramos hecho por variables separables. Ahora, si lo hubiéramos hecho con ecuaciones lineales,
Entonces lo primero que toca hacer es escribir la ecuación diferencial como una ecuación lineal. La ecuación diferencial está ahí arriba. Yo le voy a escribir como dx de t más 1 sobre 200 por x igual a 10.000 sobre 200, eso da 5, ¿cierto? Eso sería si yo hubiera cogido este menos que estaba acá, menos x sobre 200, y lo hubiera pasado a la izquierda a restar, a sumar, perdón. ¿Vale? Y pues al otro lado queda 10.000 sobre 200, que era 5. Listo. Entonces, esto es una ecuación diferencial. Fíjense que se ve de la forma x' más algo por x igual a algo. Y ese algo es una función p que depende de t. Y esto es una función q que depende de t. Entonces, el factor integrante pues va a ser e a la integral de 1 sobre 200t, ¿cierto? E a la integral de p, de papá, o de Colombia. Y esto da e a la 1 sobre 200t. ¿Listo? Como ese es el factor integrante, pues multiplico por eso a toda la ecuación. Entonces me queda así. Más 1 sobre 200 por e a la 1 sobre 200t por x. Y al otro lado me queda 5 por e a la 1 sobre 200t. ¿Vale? Bueno. Esta parte de acá me va a quedar la derivada con respecto a t de x por el factor integrante, porque siempre queda así. Lo único que uno debe hacer es comprobar que en efecto sí sea lo correcto. Entonces vamos a comprobarlo en este momento. La derivada del primero, que es x, por el segundo, ahí está, de x de t por la exponencial, más el primero, que es x, por la derivada del segundo, que es e a la 1 sobre 200t, por la derivada interna, que es 1 sobre 200. Chas. Por ahí escuché el chat, pero no sé, no lo alcanzo a leer. ¿Alguien me quiere decir qué pasó? ¿O continuamos? A ver, cuéntame. Profe, sí, cuando pasaste el 1/200x a la izquierda no quedaba igualado a 50. A 50. Ah, claro. Mira, esto es 10.000 sobre 200. Esto es 50, sí, señores. Muchas gracias a la persona que notó eso. Listo. 50. Vale, gracias. ¿El resto sí no cambiaba? No. Bueno. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Integramos. Entonces, cuando integramos me queda x por e a la 1 sobre 200t es igual a la integral de 50 por e a la 1 sobre 200t de t. O sea que x por e a la 1 sobre Pues preguntaron que 200t si no quedaba igual a 50, pero la verdad no. es que era 10.000 sobre 200, ¿no? Entonces queda 0 se va con 0, 0 se va con 0, 100 se va con 2, pero entonces me quedan 50. Eso es el numerito que están diciendo. Le había puesto 5 antes. ¿Sí? Listo. Sí, seguramente era eso. Vale. Entonces la integral de esto pues es 50 por e a la 1 sobre 200t dividido 1 sobre 200 más una constante de integración. Recuerden que pues la integral en general de e a la algo por t, cuando ese algo es un numerito, será e a la lo mismo dividido a pues más una constante. Esa es la que estoy aplicando acá, ¿no? Vale, entonces si hago regla de la oreja, pues me queda 50 por 200, eso me da 10.000 de nuevo, por e a la 1 sobre 200t, más una constante por e a la 1 sobre 200t, sobre e a la 1 sobre 200t. Y si ya uno lo escribe mejor, pues me queda igual que la de arriba, ¿no? 10.000 más c por e a la, uy, esto me lo inventé, a la menos 1 sobre 200 por t. ¿Listo? Fíjense que la misma ecuación de arriba, la única diferencia es que aquí pues me salió un menos a y acá me salió un más c, pues seguramente c es igual a menos a, ¿de acuerdo?
pero pues la respuesta es en esencia la misma. Entonces vamos a tomar, digamos, la que me dio aquí abajito, que es la que tengo copiada, y recordemos que el valor inicial es x de 0 igual a 0. Entonces, si yo reemplazo en 0, pues esto me da 10.000 más c por e a la menos 1 sobre 200 por 0, y eso me tiene que dar 0. Recordemos que e a la 0, esto es igual a e a la 0 y esto es 1. Entonces me queda 10.000 más c es igual a 0, de donde sale que c pues es menos 10.000, ¿cierto? O sea que la solución sería x de t es igual a 10.000 menos, digo, sí, más c, que es menos 10.000, pero ese último 10.000 es multiplicado por 1 sobre 200t. ¿De acuerdo? Esa es la solución. Y ahora recordemos la otra pregunta que había. ¿En cuánto tiempo se alcanza el 90% de la circulación en la nueva moneda? Pues para saber cuándo se alcanza el 90% de la circulación, eso sería que x de t fuera igual a 9.000, que es el 90% de 10.000 millones de dólares, ¿cierto? Me pasé un cero. ¿Cierto? Este es el 90% de 10.000 millones de dólares. Entonces, pues reemplazamos, ¿no? Me quedaría 10.000 menos 10.000 por e a la menos 1 sobre 200t. Tiene que darme 9.000. Si despejamos me queda 1 sobre 10. Debe ser igual a e a la menos 1 sobre 200t. ¿Por qué? Porque el 9.000 pasa a restar, el menos 10.000 con la e pasa para el otro lado. Aquí a la izquierda me da 1.000. Luego paso a dividir por 10.000, entonces queda 1 sobre 10. ¿Cómo me quito la e? Con un logaritmo, entonces me quedaría menos 1 sobre 200t. Sería logaritmo de 1 sobre 10. Y esto quiere decir entonces que t es 200 por menos el logaritmo de 1 sobre 10, o lo que es lo mismo, 200 por el logaritmo de 10, porque una de las reglas del logaritmo es que si le pongo un menos adelante es como invertir lo que está adentro, ¿cierto? Porque pues es como potencia menos 1. Entonces, ¿a los cuántos días se alcanza la circulación? El 90% de la circulación en denominación vieja. ¿A los cuántos días será eso? 460.51 creo. Entonces a los 460.51, pues uno dice a los 461, ¿no? Como para así. A los 461 días se alcanzará la denominación vieja. ¿Listo? Se alcanzará el 90% de la circulación de denominación vieja. María Isabel, cuéntame. Ya me quedé con dos dudas. Primero en la de integración, la de las desde la de la izquierda. No entiendo por qué quedó menos logaritmo, o sea, por separables. Cuando por tú el haces otro, esta integral, te va a tocar ujú. hacer una sustitución que es u igual a 10.000 menos x. Y el de u te va a tocar en menos, que es este menos que aparece aquí afuera. ¿Vale? Ah, ok. De ahí es Y que en, sale menos. listo. Y en la niña no sé qué fue lo que hizo debajo después de que terminó la I, yo no entendí la operación que hizo ahí. Aquí lo que hice fue multiplicar en esta ecuación a ambos lados por el factor integrante que es e a la 1 sobre 200t. Entonces queda e a la 1 sobre 200t por dx de t más 1 sobre 200 por e a la 1 sobre 200t por x es igual a 50 por e a la 1 sobre 200t. ¿Sí? Y eso funciona así Eso sí, cuando tú haces ecuaciones lineales siempre se hace así. Tú calculas el factor integrante porque es el que multiplicando te permite integrar la ecuación. Por eso se llama el factor integrante. Entonces uno calcula el factor integrante, luego multiplica en ambos lados por el factor integrante y de ahí en adelante el proceso siempre es el mismo, que es que esto me queda
la variable, la función por el factor integrante, luego integramos al otro lado, pasamos a dividir el factor integrante y ahí ya termina el ejercicio. ¿Listos? Ah, ok, listo, gracias, profe. Vale, Germán, cuéntame. Profe, ¿me puedes por favor volver a explicar de dónde sacaste la ecuación del segundo modelo? ¿Cómo fue que la planteaste? Por favor. ¿Está acá? Sí, sí, señor. Listo, entonces acá estaba presuponiendo que la moneda que entró en circulación se mezcla uniformemente con la moneda que ya estaba en circulación. Como yo supongo que eso es así, entonces la cantidad de moneda en vieja circulación que entra al banco por día será 10.000, que es el total que hay de plata, menos lo que hay en moneda nueva, eso total es lo que hay en moneda vieja, dividido 10.000 millones, que es el total, ¿cierto? Entonces, por cada $1.000.000 esperamos que haya esta fracción de moneda en vieja denominación. Y al banco entran 50 millones por día, entonces en total, ¿cuánta moneda vieja entra al banco? Sería 50 por esta fracción de acá. Piénsalo así, que son 50 millones por la cantidad de moneda vieja que hay dividido el total que hay, como si estuviéramos en un tanque y fuera cantidad de sal o algo así. ¿De acuerdo? Sí, listo, profe. Gracias. Vale. María José Sáenz, cuéntame. No, profe, yo tenía la misma pregunta que Germán. Gracias. Ah, bueno, súper. Ok. José Camilo. José Camilo. Bueno. Entonces vamos a José Sebastián, cuéntame. Sí, profe, una pregunta. Es que no me quedó claro de dónde salió los días. 461, creo que es. Ah, vale, listo. Nosotros llegamos aquí a una solución de la ecuación diferencial, que es esta. Esta ecuación diferencial me dice, si tú me das el tiempo, yo te digo cuánta proporción hay, cuánta proporción de moneda nueva hay, ¿cierto? Pero la última pregunta que me hacían allá arriba, lo que pasa es que no me voy a volver, es que en cuánto tiempo se alcanza el 90% de la circulación en moneda nueva. Entonces, para eso, pues esto toca igualarlo a el 90% de 10.000, que es 9.000, ¿de acuerdo? Entonces, cuando tú igualas esa ecuación a 9.000 y despejas, ¿qué te va a salir? Pues el tiempo que necesitas para que la cantidad de moneda nueva en circulación sea el 90% del total. Entonces, cuando despejamos todo eso, me salió este 200 por logaritmo de 10, que da aproximadamente 461 días. ¿De acuerdo? Sí, profe, muchas gracias. Darío, creo que Listo. quedó al revés abajo en la conclusión. Díaz alcanza el 90% de la circulación en denominación nueva, ¿no es? Nueva, sí, tienes toda la razón. Yes. Vale. Listo. Súper. Ok, entonces pues vamos a continuar. Vamos a cambiar un poquito el estilo, aunque en verdad se van a dar cuenta que esto es muy parecido. Y vamos a hablar, por ejemplo, de algunos problemas de población. ¿Listo? Cuando estás estudiando modelos de crecimiento de población, hay dos modelos principales, digamos que son, dependiendo si uno tiene como objetos micro y macro. Obviamente estoy generalizando, seguramente hay otros modelos un poquito más detallados, pero digamos que los más conocidos son el modelo de crecimiento exponencial de la población y el modelo de crecimiento logístico, ¿vale? Entonces, ¿de qué consiste el modelo de crecimiento exponencial? El modelo de crecimiento exponencial es suponer que la población crece de manera proporcional a la población que haya. Que tiene sentido, por ejemplo, si todo fuera súper homogéneo, entonces hay la misma cantidad, digamos que de hombres y de mujeres, y cada hombre y mujer van teniendo un hijo. Entonces, el cambio de un año al siguiente, y aquí sobre generalizando, suponiendo que cada año pues va a aparecer una nueva generación, pues cada año sería como un medio de la población, ¿sí? Y ese es un modelo que se utiliza mucho, especialmente para el crecimiento de cosas que no tienen restricciones. Por ejemplo, piensen en el crecimiento de bacterias, ¿cierto? Si cada bacteria se va duplicando cada
si las bacterias se van duplicando cada cierto tiempo, cada cierto periodo de tiempo, entonces en cada periodo de tiempo, llamémoslo un día o llamémoslo un minuto, lo que sea, pues va a haber el doble de la población que había antes. Y eso es un poquito como la idea que hay detrás de esto. Entonces, el cambio en la población con respecto al tiempo aquí sería como 2 por P o 1.5 por P o un numerito por P. Es proporcional a la población que haya. Cuando uno resuelve esta ecuación diferencial, y se van a dar cuenta porque ahorita vamos a hacer ejercicios resolviendo la solución diferencial, se van a dar cuenta que la solución es una función exponencial y por eso esto se llama un modelo de crecimiento exponencial, ¿vale? Y este modelo de crecimiento pues es particularmente útil cuando, como les decía antes, no hay ninguna restricción externa, ¿sí? O cuando se pueden alcanzar números enormes sin problemas, ¿sí? Piensen en la propagación de información en un sistema en un sistema, pues interconectado, digámoslo así, o el crecimiento celular, que era algo de lo que ya había hablado. Por ejemplo, este tipo de modelos son los que se utilizan para modelar la difusión de una pandemia en las primeras etapas, ¿cierto? Cuando el número de infectados es muy pequeño en comparación a la población, entonces se puede portar de manera exponencial y uno piensa como, cada infectado, cada vez que ustedes escuchan la noticia es como, cada infectado puede infectar 3 personas más. Lo que están diciendo es que la cantidad de población infectada con respecto al tiempo, el cambio es la población infectada con respecto al tiempo, pues puede duplicarse o triplicarse o ser 1.5 por P. Eso es justamente lo que está aquí, ¿cierto? Si estamos pensando en una enfermedad que, por ejemplo, puede dar una sola vez y no más, como el sarampión, creo que es un ejemplo. Entonces, pues estos números, cuando ya alcanzan números muy grandes, después comienzan después este crecimiento pues comienza a bajar, porque no puede mantenerse constante, porque ya mucha gente tuvo la enfermedad y no le va a volver a dar, ¿de acuerdo? Ahí toca comenzar a ajustar el modelo a otro tipo de modelos, que ya, pues, seguramente han escuchado mucho en las noticias, pero bueno. Entonces vamos a trabajar con crecimiento exponencial y vamos a resolver el siguiente ejercicio. Dice, en un cultivo de bacterias se estimó que inicialmente había 150 bacterias y después de y 200 después de una hora. Entonces pasó una hora y pasamos de tener 150 bacterias a tener 200 bacterias. Suponiendo una rapidez de crecimiento proporcional a la cantidad de bacterias presente, ahí ya me están diciendo el modelo es de crecimiento exponencial. Vamos a determinar la cantidad de bacterias después de T horas, es decir, resuelva la ecuación diferencial, la cantidad de bacterias después de 2 horas, es decir, evalúe la ecuación diferencial en 2, B de 2, y el tiempo que debe transcurrir para que la población se triplique. Entonces, comencemos. Vamos a escoger las variables va a ser B mayúscula, es el número de bacterias, ¿cierto? En cantidad, digámoslo así. Y T, pues va a ser el tiempo. Y por las condiciones del problema, creo que tiene sentido medir el tiempo en horas. ¿Vale? ¿Cuál es la ecuación diferencial? Pues resulta que la ecuación diferencial está marcada por esta frasecita que está aquí en rojo, ¿cierto? Me dicen la rapidez de crecimiento, chaca, chaca, entonces dB de T, o sea, la rapidez de crecimiento, es proporcional, entonces nos inventamos una constante de proporcionalidad a la cantidad de bacterias presente, y la cantidad de bacterias presente pues es B, mayúscula, ¿cierto? Por eso aparece este B aquí al final. Entonces la ecuación diferencial está sencillísima, es dB de T igual a K por B. Además, ¿qué sabemos? Entonces uno le saca más información a la pregunta. ¿Qué otras cosas me decían? Bueno, me decían que inicialmente había 150 bacterias y que después de una hora hay 200 bacterias. Entonces se estimó que inicialmente había 150 bacterias. Eso en términos de las ecuaciones me dice que B de 0, desde el comienzo de la medición hay 150 bacterias. Y que hay 200 bacterias después de una hora. Entonces B de 1 va a ser 200. ¿Listo? Son datos, hay que darlos, pues se da. Y entonces, ¿cuál sería el problema de valor inicial? Pues el problema de valor inicial, miren lo que dice, sería dB de T es igual a K por B con B de 0 igual a 150 y B de 1 igual a 200. Es lo que llamaríamos el problema de valor inicial. La ecuación diferencial que hay que resolver con todas las restricciones que nos dieran. Y aquí hay una cosa interesante. Creo que no habíamos hecho un ejercicio en el cual hubiera dos restricciones.
¿Por qué hay dos restricciones? O más bien, ¿por qué esperábamos que hubiera dos restricciones? Porque recuerden que con una restricción yo hallo la constante de integración, pero acá hay otra constante en juego y es esta constante de proporcionalidad. Entonces seguramente que con el otro dato vamos a poder calcular la constante de proporcionalidad. ¿Listo? Vamos a resolver esta ecuación diferencial y esta ecuación de diferencial se deja resolver rápido por variables separables. Por ejemplo, pasemos a dividir la b y pasamos el dt a multiplicar. Esto es por variables separables. Entonces la separación estuvo sencillísima. Integramos a ambos lados. Entonces la integral de b sobre b pues es logaritmo natural del valor absoluto de b. Y al otro lado me queda k por t más una constante. ¿De acuerdo? La constante de integración de la que les estaba hablando. Entonces, pues, valor absoluto de b me da e a la kt por e a la c, como siempre hacemos. Para quitarnos el valor absoluto, pues, cambiamos esa a a la c por una, esa e a la c por una a, entonces me queda b de t es igual a a por e a la kt, ¿de acuerdo? Esta a es esta misma, casi, más o menos, ¿no? No sabemos cuál es el signo, pero pues por eso había un valor absoluto por ahí. Listo. Esa es la solución de la ecuación diferencial, la solución general de la ecuación diferencial, pero yo quiero la solución específica que hace que b de 0 sea igual a 150 y b de 1 sea igual a 200. Entonces, ¿yo qué hago? Pues primero evalúo en 0 y veamos qué pasa. b de 0 será e a la a por e a la k por 0. Eso da a. Y según el ejercicio debería ser 150. De ahí sale que a es 150. Kevin, cuéntame. Sí, profe, disculpa, es que se me cayó la conexión y alcancé a escuchar en la parte que dijiste que B0 era igual a 150 y B1 era igual a 200, que eran condiciones que tocaba tener respecto a la ecuación diferencial, ¿no? Sí, Pero abajito de eso, ¿ya comenzaste a integrar? ¿Y sí. ya? Lo que hice fue resolver la ecuación diferencial. Para resolver la ecuación diferencial pasé este b mayúscula a dividir y el de t a multiplicar. Luego integré ambos lados porque aquí quedan las variables separadas. Entonces acá a la izquierda me da el logaritmo natural de valor absoluto de b. Y a la derecha me queda k, que es una constante, por t más otra constante, que es la constante de integración. ¿Listo? Ah, vale, listo. Y de ahí Y en después adelante el logaritmo aplicamos la con Euler. exponencial para despejar. Exactamente. Ah, listo. ¿Vale? Entonces, Joseph, cuéntame. Profe, ¿por qué cuando, o sea, cuando tenemos B de 0, por qué tienes KD en vez de KT? No, esto no es Ah, KD, no. es K por 0, Perdón, perdón. Lo siento. porque T es igual a 0. Sí, sí, sí. ¿Listo? Entonces, miren, ya sacamos el valor de A. Con el otro dato vamos a sacar el valor de K. Porque miren, ¿cuánto es B de 1? Pues debería ser A por E a la K por 1. Pero eso es lo mismo que 150 por E a la K. Y el resultado debe dar 200. Pues de acá sale que E a la K será 200 dividido 150. O sea que K es el logaritmo de 200 dividido 150. O sea, el logaritmo de 4 tercios, ¿cierto? ¿Y alguien podría ser tan amable y me calcula el logaritmo de 4 tercios? Como para no salirme aquí el cuaderno. 0.29. 0,29. ¿Puedes darme otra cifra? Entonces 28.8. 28,8. Me gusta más eso. Listo. Vale, entonces ya tenemos el valor de K. Con eso ya podemos dar la solución de que queremos, que es B de T. Así, B de T pues es A, que es 150, por E a la K, que es 0,288 T. Esa sería la solución de la ecuación diferencial, o el problema de valor inicial, de hecho. ¿Vale? Entonces, esta es la solución del problema de valor inicial.
Listo, entonces devolvámonos un poquito. Si nos devolvemos acá un poquito, dice, ok, ¿cuál es la cantidad de bacterias después de T horas? Pues ahí está. A las T horas, coloque el T acá, va a haber este número de bacterias. 150 por E a la 0,288 T. ¿Cuál es la cantidad de bacterias después de 2 horas? Pues se le tiene. Eso sería B2. Santiago, cuéntame. Profe, en este caso pudimos hallar el valor de A porque el tiempo era cero. Una de las condiciones era el tiempo cero, pero en caso de que ninguna de las dos condiciones iniciales sea cero, entonces tendría que resolver el sistema de ecuaciones, ¿no? Correcto. Tienes toda la razón. O sea, te hubiera quedado como, no sé, digamos, A por E a la K por 1 igual a tanto, por decir 3. Y A por E a la K por 2 igual a 5. Y eso es un sistema de dos ecuaciones con dos variables y toca mirar cómo lo resolvemos. Lo que yo recomendaría en este caso es pasar a dividir. Entonces fíjense que esto me da que E a la menos K es igual a 3 quintos. De ahí sale el valor de K, ya con el valor de K podemos sacar el valor de A. ¿Listo? Diego, cuéntame. Profe, qué pena, me perdí aquí cuando hizo la separación en dos ecuaciones. ¿Eso es aquí arriba? ¿O en dónde? Ah, acá, Estas dos. la parte en azul, ¿de dónde salieron esas dos ecuaciones? De una pregunta hipotética que me hicieron. O sea, Ok. me dijeron como, ¿qué hubiera pasado si el tiempo no hubiera sido 0 sino 1? Yo, bueno, pues ustedes suponen 1 acá, 2 acá, seguramente les hubieran dicho 3 y 5, por decir algo, y ahí se puede despejar. Pero Listo, eso fue un listo, listo, problema, profe. eso no tiene que ver con el problema que estamos resolviendo, sino con una pregunta hipotética que me hicieron. Vale, listo, listo, gracias. Ok, entonces, listo. ¿Cómo calculamos la cantidad de bacterias a las 2 horas? Pues hacemos esta ecuación y la reemplazamos, perdón, esta ecuación y la reemplazamos en t igual a 2. Eso me queda esta cosa de acá. ¿Cuánto me da esa cuenta? Si alguien tiene una calculadora por ahí como que me facilite la cuenta, sería muy chévere. A mí me dieron 266.84 bacterias. 266 punto ¿cuánto? 84. Vale. Punto 84. Listo. Súper. Rápido, ¿no? O sea, en una hora eran 200 y en 2 horas ya vamos en 266. Vale. Y ahora viene la última pregunta. Y es, ¿qué dice acá? ¿Cuánto tiempo debe transcurrir para que la población se triplique? Entonces, para que la población se triplique, estamos pensando quién esté para que B de T sea igual a, pues, yo supongo que se triplique con respecto a lo inicial, para que sea igual a 600. ¿Listo? ¿Cuánto tiempo creen ustedes así, como sin haber hecho las cuentas? Por ahí unas 3 horas, 4 tal vez. 3 horas, 4, entre 3 y 4 horas. Pero a las 2 horas hay 266, ¿no? Todavía me falta llegar a 600. Bueno, veamos. Pues, ¿qué sería? De nuevo, cojo la ecuación que es 150 por E a la 0,288T, la igualo a 600. Eso me quedaría que E a la 0,288T es igual a 600 dividido 150, queda 4. O sea que T es igual a el logaritmo natural de 4, porque así es que me quito la función de Euler, ¿cierto? Dividido 0,288. ¿Cuánto me da esa cuenta? Darío, tengo una duda. ¿No había 150 bacterias primero al inicio? Sí. ¿Y si se triplican, no serían 450? Tienes toda la razón. Tienes toda la razón. Yo leí mal el dato. 450. Sí, sí, sí. Toda la razón. 450. Listo. Entonces cuando divido, pues da 3. ¿Ok?
Entonces me queda el logaritmo natural de 3 dividido 0,288. ¿Cuánto da eso? ¿Ya hicieron la cuenta en la calculadora? ¿Saben cuánto da? 3.81. 3,219. 3,81. Listo. Sí, O eso sea, más o menos, ¿cuánto será eso? Como 3 horas y cuántos minutos. Como 3 horas y 48 minutos más o menos, ¿no? ¿Se me creen o no? O sea, la pregunta es cuántos, o sea, si una hora es una hora, o sea, si una hora son 60 minutos, ¿cuántos minutos serán? 0,8 horas. Creo que son 48. Pero bueno. Bien. Entonces, vale, ya resolvimos el ejercicio, crecimiento de bacterias. Y hay una cosa que quiero enfatizar acá y es, obviamente, el modelo exponencial es un modelo que uno siempre puede aplicar y después mirar si corresponde a la realidad o no, y si no, pues por qué. Es particularmente útil cuando uno tiene crecimiento de población sin ningún tipo de restricción. Y en este caso lo utilizamos porque el ejercicio ya decía, suponiendo una rapidez de crecimiento proporcional a la cantidad de bacterias presente. Bueno, vale. Entonces vamos a ver otro modelo muy parecido que se llama la ecuación logística. ¿Listo? Entonces este es otro modelo de crecimiento poblacional en el cual ya se impone alguna restricción. Entonces, y sobre todo restricciones como por la falta de recursos externos o por recursos externos simplemente. Entonces, esto es crecimiento poblacional y piensen, por ejemplo, en la cantidad de población que tiene una especie de algún animal. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que el modelo lo que establece es que existe un límite C para la población, que es el máximo límite que la población puede admitir, a partir del cual simplemente la población tiene que comenzar a disminuir por escasez de recursos, ¿vale? De ahí, de esa población no voy a poder pasar. Esa C también recibe el nombre de la capacidad de soporte de un ecosistema, ¿cierto? Entonces, no sé, tiene un ecosistema en el cual 100 lobos podrían vivir bien, pero más de 100 lobos no, porque ya, pues por la cantidad de comida que comen los lobos, algunos comenzarán a morir de hambre, los que no alcancen a recibir la cantidad suficiente de comida. Y entonces se plantea la siguiente ecuación diferencial, que es el cambio en la población con respecto al tiempo es proporcional a una multiplicación, es proporcional a la población presente por 1 menos P sobre C, que si lo piensan con atención es básicamente lo que me hace falta para llegar a la cantidad de soporte, a la capacidad de soporte. ¿Sí ven? P sobre C es como la proporción que hay de la población. Y 1 menos P sobre C es la proporción que me haría falta para llegar a la capacidad de soporte. ¿Vale? Entonces la ecuación logística es esta que está acá. El cambio de la población con respecto al tiempo es K, una constante de proporcionalidad, por P, por 1 menos P sobre C. Y el dato curioso y tal vez importante que hay que tener en cuenta en esta ecuación y que no lo tuvimos en cuenta antes, entonces acá sí me voy a tomar el tiempo de explicarlo, es, fíjense qué pasa con el signo de P de T para diferentes valores. ¿Listo? Entonces uno puede aplicar aquí como una ley de signos, ¿cierto? ¿Cómo se llama eso? Cementerio. Un cementerio. ¿Cuáles son los valores importantes? Pues yo creo que 0 es un valor importante. Por acá está C. ¿Listo? Y digamos que la constante es positiva. Entonces, P antes de 0 es negativo, después de 0 es positivo y sigue siendo positivo. ¿Cierto? 1 menos P sobre C. Entonces, fíjense que si P es negativo, pues esto da positivo, ¿no? Porque quedaría P es negativo y con el menos de adelante positivo. Entre 0 y C, pues P sobre C es menor que 1. O sea que 1 menos P sobre C, pues es mayor que 0. ¿Cierto? Entonces da positivo. Y apenas P pasa a C,
entonces esta resta de acá se vuelve negativa, entonces esto da negativo. ¿De acuerdo? Digamos que por un momento que la constante de proporcionalidad hubiera sido Profe, positiva. Señor, ¿podría repetir eso, por favor? la del 1 menos PC. Sí, sí. O sea, si ustedes quieren que 1 menos PC, P sobre C, perdón, sea positivo, pues tiene que pasar que 1 es mayor que P sobre C. En particular, C tiene que ser mayor que P. Apenas la población pase la capacidad de soporte, este P sobre C va a ser mayor que 1 y como se le está restando es 1 menos eso, pues les va a quedar negativo. Es lo que estoy diciendo en este lado. Por eso es que esto da negativo. ¿Vale? Y ahora miremos los signos. Entonces los signos serían cómo se comporta la derivada con respecto a los diferentes valores de la población. Pues antes de 0 da negativo, aunque eso no tiene mucho sentido porque pues hablar de poblaciones negativas pues como que no tiene mucha gracia. Entre 0 y la capacidad de soporte es positivo, lo que quiere decir que si la población es menor que la capacidad de soporte, tiende a crecer. Pero si la población es mayor que la capacidad de soporte, tiende a decrecer, ¿cierto? Que era lo que les decía de que algunos de los miembros de la especie pues se van muriendo porque no hay suficientes recursos para tenerlos a todos bien. Ok, entonces por eso es que este modelo se escoge para representar ese tipo de restricciones. Y vamos a aplicarlos pues ahora sí a un ejemplo. Entonces, dice el ejercicio, unos biólogos abastecieron un lago con 400 peces. Vamos a suponer que no había más peces, ¿listo? Y estimaron la capacidad de soporte, es decir, la población máxima para los peces de esa especie en ese lago, con 10.000. Lo que quiere decir que más de 10.000 peces no se pueden tener porque se comienzan a extinguir. ¿Listo? La cantidad de peces se triplicó en el primer año. Bueno, buen dato. Si se supone que el tamaño de la población de peces satisface la ecuación logística, encuentra una expresión para el tamaño de la población después de T años, ¿cierto? Y luego la pregunta que nos hacen es, ¿en cuánto tiempo la población se incrementa a 5.000? Entonces yo creo que vamos a resolver este ejercicio y ahí vamos a dejar la clase de hoy. Entonces comencemos con las variables que vamos a escoger. Pues en un exceso de originalidad yo voy a escoger las variables P y T, ¿cierto? P me dice la cantidad de peces que hay en el lago, pues la cantidad de peces de esa especie que estamos revisando, y T, pues el tiempo. El número de peces pues se mide en número, entonces ahí no hay unidades, pero el tiempo se mide en, vamos a medirlo en años, porque las preguntas que me hacen es como en el primer año, después de T años, ¿cierto? Entonces vamos a medirlo en años. ¿Listo? Bueno, ¿cuál es la ecuación diferencial? Pues me decían que la población de los peces satisface la ecuación logística, entonces pues ahí no hay mucho que pensar, es dP de T es proporcional a la población y a la fracción que me hace falta para llegar a la capacidad de soporte. Pero además, ¿qué información adicional me da? Pues me dan la información adicional de que esta capacidad de soporte era 10.000, ¿cierto? ¿Qué otro dato me dieron? ¿Qué otro dato me dieron? Me dieron otro dato que era la cantidad de peces se triplicó en el primer año. Entonces, P de 1. Ah, bueno, se triplicó, pero ¿cuánto era en 0? Al principio se abastece el lago con 400 peces, entonces P de 0 es igual a 400. Y ahora sí, en el primer año la cantidad de peces se triplicó, entonces llegamos a los 1.200 peces, ¿vale? Y la idea, pues, es saber resolver la ecuación diferencial con estas restricciones. ¿Listo? Entonces arranquemos. Bueno, entonces la ecuación diferencial será dP de T es igual a K por P por 1 menos P sobre 10.000, que es la capacidad de soporte. ¿Listo? Otra forma de escribir esto, si prefieren, es que la derivada de la P con respecto al tiempo es K por P por 10.000 menos P dividido 10.000,
que eso sería haciendo la resta del fraccionario ahí dentro del paréntesis. Esto se puede resolver por variables separables. ¿Listo? Entonces, por variables separables, ¿cómo me queda la ecuación? Y este tal vez es el primer ejemplo que vemos que no sale de una por ecuaciones lineales. ¿Vale? Entonces, por variables separables, pues yo diría, ok, pues de P de T es K sobre 10.000 por P por 10.000 menos P. ¿Listo? Entonces puedo separar las variables haciendo de P sobre P por 10.000 menos P es igual a K sobre 10.000 por dt. ¿De acuerdo? Y ahora integramos ambos lados. Entonces a la derecha la integral está facilísima. Es K sobre 10.000 por T más una constante de integración que le voy a llamar D mayúscula. ¿Vale? No la quiero llamar C porque será la capacidad de soporte, entonces la llamo T. ¿Y cómo hago la integral de esta parte de la izquierda? ¿Cuál es la integral de P sobre P por 10.000 menos P? ¿Algún consejo, alguna opinión que Fracciones ustedes perfectas. tengan? Exactamente, ¿quién habló? ¿Olivia? Sí, perdón, no levanté la mano, qué pena. Tranquila. Olivia dice fracciones parciales y en efecto, eso es lo que hay que hacer. Hagámoslas aquí al ladito. Eso sería A sobre P más B sobre 10.000 menos P, ¿cierto? Porque es el producto de dos factores lineales, no diferentes. Y esto me va a quedar A por 10.000 menos P más B por P. Y eso debe ser igual a 1, que es el numerador, ¿cierto? Aquí ya hice la simplificación que uno hace de los denominadores. Entonces, A por 10.000 debe dar 1 y A más B debe dar 0. ¿De dónde sale? Que A es 1 sobre 10.000 y B es menos 1 sobre 10.000. ¿Listo? Entonces, bueno, la integral, esa integral que está acá, pues será hacer la integral de 1 sobre 10.000, ¿qué cantidad de ceros que estoy haciendo? Dividido P, más menos 1 sobre 10.000, dividido 10.000 menos P. De P es igual a K sobre 10.000 más una constante de integración. Entonces la integral de la parte de la derecha, creo que sale rapidito porque sale 1 sobre 10.000 por logaritmo natural de P menos logaritmo natural de 10.000 menos P. Digo más, más o menos, estoy confundido. Creo que es más. Si no, pues ahorita lo corrijo. No, tiene que ser menos. Bueno, ahorita lo hacemos. Esto es igual a K sobre 10.000 T más D. ¿Listo? Si quieren, hagamos esto. Esto es la integral de 1 sobre P menos 1 sobre 10.000 menos P de P. ¿Listo? Chus, chus, chus. ¡Ay, ay, 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 ay! Yo cometí un error aquí en las fracciones parciales. Vean que esta A iba con un signo negativo. Entonces esto era menos A. Entonces A, o sea, el A sí estaba bien, da 1 sobre 10.000, pero B da igual a A, no da igual a menos A. Eso es lo que tenemos mal. Por eso era que las cosas no me cuadraban. Listo, perfecto. Entonces, bueno, ¿cuál es la integral de eso? Pues es logaritmo natural de P. Ahora sí, menos logaritmo natural de 10.000 menos P. Este 10.000 lo vamos a pasar a multiplicar, entonces al otro lado me queda K por T más 10.000 D. ¿Listo?
Bueno, entonces aquí esto quedó logaritmo natural de valor absoluto de P sobre 10.000 menos P es igual a K por T más, vamos a llamar a esa nueva constante una B mayúscula para no escribir tantos ceros. ¿Cómo me quito el logaritmo natural? Con una exponencial. Entonces me queda P sobre 10.000 menos P es igual a E a la KT por E a la B. Recuerden que ese por sale porque hay una suma. Entonces, una suma es la multiplicación de las E's. Y como es costumbre, pues aquí vamos a quitarle el valor absoluto. Porque al otro lado vamos a llamar a esto una nueva constante, la vamos a llamar A mayúscula. Entonces me queda A por E a la KT. Ya casi. Entonces ya está integrado y todo, falta despejar, ¿no? Ya casi se puede despejar. Por ejemplo, pasamos a multiplicar al otro lado. Entonces me quedaría A por E a la KT por 10.000 menos P. Multiplico, distribuyo la multiplicación, digamos. Entonces me queda 10.000 por A por E a la KT menos P por A por E a la KT. Eso que tiene P lo paso al otro lado, entonces me queda P más P por A por E a la KT es igual a 10.000 por A por E a la KT. Puedo factorizar factor común, entonces me queda así, más A por E a la KT. Y finalmente paso a dividir. Entonces me quedo que P es igual a 10.000 por A por E a la KT dividido 1 más A por E a la KT. Esa sería la población en el tiempo T. Bueno, terminamos. Y ahora sí vamos a responder el resto de las preguntas. Bueno, no hemos terminado realmente, ¿no? Porque fíjense que todo me quedó en términos de K y de A mayúscula. Ahí es cuando toca usar los datos iniciales para saber cuánto son estos valores. Santiago, cuéntame. Santiago Usuga. Profe, ¿podría repetir rápidamente la parte de fracciones? La parte de fracciones parciales aquí, ¿cierto? Entonces, como es una división de polinomios con variable P mayúscula, y son dos factores lineales distintos, pues yo separo las fracciones como esto debe ser igual a 1 sobre P por 10.000 menos P. Entonces las separo como A sobre P, que es uno de los factores, más B sobre 10.000 menos P, que es el otro de los factores. Cuando uno hace la multiplicación me queda A por 10.000 menos P, más B por P, dividido esta cosa, que sería P por 10.000 menos P, igual a 1 sobre P por 10.000 menos P. Esos denominadores se cancelan, como es usual. Entonces me había quedado A por 10.000 menos P más B por P es igual a 1. Por lo tanto, si uno reemplaza aquí y digamos que agrupa, entonces lo que tiene P es menos A más B. Y eso debe ser 0 porque al otro lado no hay ninguna P. Y lo que está solo, aquí a la izquierda sería A por 10.000, a la derecha es 1. Entonces me queda A por 10.000 igual a 1. De ahí sale que A es 1 sobre 10.000 y que B es igual a A, por lo tanto es 1 sobre 10.000 también. Eso fue lo que hicimos en fracciones parciales. Después de hacer eso, pues escribimos esto acá, ¿cierto? Fíjense que 1 sobre 10.000 es un factor que está en ambos lados, entonces lo puedo sacar de la integral, me queda acá. Ese factor se va a multiplicar aquí a la derecha, por eso es que me queda K por T más 10.000D, y ese 10.000D es una constante que va a llamar B. Se me olvidó escribir esto acá. Y esta integral, pues la integral de 1 sobre P es logaritmo de P, la integral de 1 sobre 10.000 menos P es menos logaritmo natural de 10.000 menos P en valor absoluto. Ese menos, como es costumbre, sale de hacer la sustitución U igual a 10.000 menos P. Entonces ese menitos que está acompañando, pues es el que sale del de U. Logaritmo, acá tengo una resta de logaritmos, eso es logaritmo de una división. Para quitarme el logaritmo, aplico la función exponencial, ¿cierto? Para quitarme este valor absoluto, pues me doy cuenta que aquí decía E a la B, pero le puedo colocar una A, y el A es más o menos E a la B.
¿Cuál de las dos? No me interesa realmente, ¿cierto? Solo sé que es una constante, ya el problema me dirá cuál, si es constante positiva o negativa. Y cuando llegué a este punto, lo que hice fue, paso a multiplicar este 10.000 menos P, distribuyo, agrupo trayendo lo que tiene P a la izquierda, factorizo la P como factor común y luego lo mando a dividir. Entonces me dio esta ecuación. ¿Listo? Bien. Entonces ya con eso usemos los datos. Recordemos que el primer dato era que P de 0 era igual a 400, porque los biólogos ponen al principio 400 peces en el lago. Entonces P de 0, pues es 10.000 por A por E a la K por 0 sobre 1 más A por E a la K por 0. Es lo mismo que 10.000 A sobre 1 más A, y eso me tiene que dar 400. Entonces vamos a despejar la A de esa expresión. Me quedaría 10.000 A es igual a 400 más 400 por A. Pasamos la A a restar al otro lado, entonces me queda 9.600 por A es igual a 400. Y ese 9.600 lo pasamos a dividir y me queda pues 400 dividido 9.600, que sería 4 sobre 96, que sería 1 sobre 24, creo. 1 sobre 24. Sólido. Entonces hasta el momento tenemos que P de T pues es 10.000, perdón, por 1 sobre 24 por E a la KT dividido 1 más 1 sobre 24 por E a la KT. ¿Vale? Hay otra forma de escribir esto, y que es esta, 10.000 por E a la KT, dividido, si factorizo acá me da 24, más E a la KT. Creo que queda así. ¿Listo? Si quieren, lo que hice acá fue como una regla de la oreja, entonces queda el 24 multiplicando al denominador, y por eso es que queda 24 por 1 24, y 24 por 1 sobre 24, pues da 1 por E a la KT. Entonces por eso me queda así, esta expresión de la derecha. Vale. El segundo dato que me daban era que en el primer año la cantidad de peces se había triplicado. Entonces esto era 1.200. ¿Si era ese el dato o lo estoy recordando mal? La cantidad de peces se triplicó en el primer año, correcto. Listo. Entonces P de 1 es igual a 1.200. Eso me debería permitir calcular la K. Vamos a ver cómo nos va. Entonces sería 10.000 por E a la KT dividido, bueno, E a la K por 1, ¿no? Dividido 24 más E a la K por 1. Eso es igual a 1.200. Lo que quiere decir que 10.000 por E a la K es igual a 1.200 por 24 más E a la K. Por lo tanto, 10.000 por E a la K será 1.200 por E a la K más 1.200 por 24. ¿Cuánto dará 1.200 por 24? Eso es 144, 288 y le coloco 2 ceros. Sí, creo que sí está bien. Entonces, ahora paso la de a la K a restar. Mientras ustedes van revisando, me dicen si sí hice bien esa multiplicación. Sí, está bien. Súper. Entonces, K pues va a ser el logaritmo natural de 28.800 dividido 8.800. ¿Cuánto da esto? Sería el logaritmo natural de 144 sobre 44, o sea, 72 sobre 22, o sea, 37 sobre 11. ¿Cuánto da esto? ¿Cuánto da el logaritmo natural de esa expresión? 1.19. 1.19 cerrado o cómo son las cifras? 18, 56, 23, 666. Listo, démoslo con 3 cifras, 1.185. Vale. Entonces ya sabemos cuál es la cantidad de
¿Cuál es la solución de la ecuación diferencial? Ahora sí, es 10.000 por e a la 1,185t dividido 24 más e a la 1,185t. ¿Listo? Eso sería lo que da. Entonces, una cosa que quiero que noten acá, que se ve desde la ecuación, es que fíjense que el límite cuando t tiende a infinito de p de t, ¿qué da? Pues lo de abajo da infinito, lo de arriba da infinito, pero da un infinito con una exponencial. Ustedes pueden aplicarlo L'Hopital y hacer las cuentas y se van a creer, más bien, no es que se vayan a creer, ustedes lo van a hacer y se van a dar cuenta que les da 10.000, que era la capacidad de soporte, que es lo que uno esperaría, ¿no? Si la población está por debajo de la capacidad de soporte, la población comienza a crecer y a crecer y a crecer hasta que alcanza la capacidad de soporte. ¿Sí? Entonces, en el infinito, la población pues tiende a 10.000. Creo que nunca llega, pues más o menos no llega, pero tiende a 10.000. ¿Listo? Y nos falta responder la última pregunta, que era, ¿dónde está la pregunta? ¿En cuánto tiempo la población se incrementa a 5.000? O sea, ¿en cuánto tiempo alcanzo la mitad de la capacidad de soporte? Pues para eso nos tocaría esto igualarlo a 5.000, ¿cierto? O sea, yo quiero resolver cuando P de T es igual a 5.000. Entonces lo que yo haría sería igualarlo a esta expresión de acá, 10.000 por e a la 1,185t dividido 24 más e a la 1,185t y despejo t. ¿Cómo? Pues pasando esta parte de acá a multiplicar, agrupando lo que tenga e a la 1,185t, pasando a dividir lo demás, luego sacando el logaritmo y luego dividiendo por 1 sobre 185t. Entonces no lo vamos a hacer, creo que los voy a dejar así como para que lo revisen ustedes por su cuenta. Y ya, ¿listo? La siguiente clase entonces vamos a comenzar el tema de ecuaciones diferenciales de segundo orden. ¿Cuáles son las ecuaciones diferenciales de segundo orden? Pues son las ecuaciones diferenciales donde ya aparecen segundas derivadas. El orden de una ecuación diferencial es la máxima derivada que aparece por ahí. ¿Listo? Entonces, bueno, yo creo que los dejo con eso y ya. Voy a tener la grabación y me cuentan si tienen preguntas.